Ok, habíamos iniciado un estudio que se llama La importancia del dispensacionalismo en la política exterior de los Estados Unidos. Y hasta ahora simplemente hemos dado una introducción a las razones por qué teología o por qué religión o convicciones específicas pueden impactar a la política de un país. Hemos visto las razones por qué especialmente Israel está en el enfoque del apoyo de los americanos, por lo menos desde hace unos 50 años. Hemos visto que los Estados Unidos han estado ayudando a Israel como ningún otro país financieramente. Y hemos iniciado a explicar cuál es la teología del dispensacionalismo. Ahora, mientras estaba estudiando, me estoy dando cuenta que este asunto es más grande o es más importante de que yo sabía. Y ayer compartiendo el mismo estudio con los hermanos en Canadá, por unas preguntas que me hicieron, empecé a mirar algunos detalles más. Y uno de los detalles es el significado del tercer templo. Ustedes sabrán que hay personas en este mundo que tienen esperanzas que habrá un tercer templo. Eso se refiere al primer templo siendo el templo de Salomón, el segundo templo siendo el templo reedificado con Zerubabel, etcétera, con el apoyo del decreto de Ciro, con el apoyo de materiales de Ciro, y luego fue destruido. Fue, digamos, amplificado por Herodes, pero sigue siendo ese templo de Herodes el segundo templo. Solamente fue mejorado, ampliado. El segundo nunca fue destruido hasta el momento que cuando Herodes empieza a modificarlo. Y en el año 70 después de Cristo, como todos sabemos bien, ese segundo templo también fue destruido. Entonces, el primer templo destruido por Nabucodonosor, el segundo destruido por los romanos, y desde entonces ya no hay templo. Y porque no hay templo, no hay sacrificios, no hay servicio en el templo. Y no obstante, ha quedado la esperanza de que ese templo también será edificado, reedificado. Y esa esperanza no solamente de los judíos, sino también entre cristianos. Y entonces podemos ver que hay una relación interesante con la teología o las ideas del dispensacionalismo. Esta idea en el dispensacionalismo tiene que ver con Ezequiel capítulo 40, versículo 2. Dice lo siguiente. En las visiones de Dios me trajo a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta, por la que era como el marco de una ciudad en el sur. Bueno, van a disculpar que las traducciones aquí yo he hecho con traductor automático y no todo está por tiempo y no todo está tan bien traducido o revisado. Entonces, otra vez, de la Biblia directamente, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Continúa. Y vamos a saltar un capítulo 41. O sea, solamente lo que quería decir aquí, Ezequiel está en una visión, ¿no es cierto? La visión continúa por varios capítulos. Y cuando llegamos al capítulo 41, dice, en el primer versículo, me introdujo luego en el templo, o me llevó al templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Entonces, de aquí en adelante, 40 hasta el capítulo 48, nosotros tenemos una descripción muy detallada de un templo. Bueno, eso es una profecía. Y a base de esa profecía, protestantes dispensacionalistas han construido una teoría de que habrá en el futuro un tercer templo.
En un artículo, un comentario de una persona dice, Trump paves the way for the third temple. Y aquí ya estamos en medio de nuestro tema. Trump, dice ese comentario, coloca o alista el camino para el tercer templo. ¿Cómo es esto? Y aquí simplemente una fantasía de algún diseñador, como él se imagina un posible tercer templo, Templo de Jerusalén. Eso es un artículo, es un comentario de la revista Newsweek del año 2017 por Cristina Massa. Ella escribe lo siguiente. Los activistas que presionaban para la construcción de un templo judío en Jerusalén decían que Trump jugaba un papel similar al del emperador persa Ciro el Grande, que permitió a los judíos volver a Israel desde el exilio. Entonces Ciro, como sabemos bien, por el segundo decreto, no, el primer decreto, sí, el primer decreto permitió que los judíos de su cautiverio pudieran volver. Y el volver a Jerusalén, volver de la esclavitud o de la dispersión en Babilonia, permitió, por supuesto, en primer lugar, que ellos reedificaran su templo. Entonces, esa es la alusión que se está haciendo entre protestantes dispensacionalistas. ¿Ok? Entonces, Jerusalén antiguo, ellos relacionan, como se recuerdan, con Jerusalén actual, con la ciudad de Jerusalén, Jerusalén literal. Y ellos ven que Trump puede jugar un papel muy similar a Ciro. Continúa. Los judíos también alabaron a Ciro por ayudarles a construir un segundo templo judío en el mismo lugar donde el primer había sido destruido. ¿Ok? Entonces Ciro recibió la alabanza de los judíos. ¿Por qué? Porque él permitió, abrió el camino que después de 70 años, cautiverio y destrucción del primer templo, se construyera un segundo templo. Continúa. Ha habido avances sorprendentes para traer el templo este año. Estaba claro que Trump era parte de ese proceso, guiado por Hashem, Dios, dijo Asaf Fried. Él es el portavoz oficial del Movimiento del Templo Unido, una asociación que presiona para la construcción del tercer templo en el Monte del Templo. ¿Ok? Interesante. Entonces, aquí un portavoz judío dice, ha habido avances sorprendentes para traer el templo de este año. Con esa ilusión, 2017 o antes, poco antes, que se pudiera ya iniciar con ese proyecto de un tercer templo. Y ellos vieron, ni bien Trump había sido elegido, ¿no es cierto? Ellos vieron con él una perspectiva muy interesante y muy probable de que habrá prontamente un templo. Continúa el mismo artículo de Cristina Massa. El monte, dice ella, del templo es el área elevado sobre el muro occidental de Jerusalén, que una vez fue el sitio de los dos templos del judaísmo. El sitio es el tercer lugar más sagrado del Islam. Creo que eso habíamos mencionado la última vez. Después de Meca, después de Medina, ¿no es cierto? Ese lugar, ese sitio en Jerusalén es el lugar más sagrado del Islam. Y ha sido la fuente del conflicto entre las dos religiones. Actualmente está bajo la soberanía israelí, pero es administrado por un fideicomiso religioso musulmán. O sea, esa situación ahí no está o no era muy clara, ¿no es cierto? A los judíos se les permite visitar el sitio, pero no se les permite rezar ahí. Entonces, este lugar hoy en día no está decididamente o claramente en las manos de los judíos. Es un lugar que es reconocido por la comunidad internacional, siendo parte de las dos religiones. Por eso tenemos ahí un fideicomiso religioso musulmán, que obviamente para los judíos es una abominación, ¿no es cierto?
Ellos reclaman ese lugar como el suyo y los musulmanes obviamente también lo reclaman como el suyo. Continúa. Los defensores del tercer templo apoyaban a Trump incluso antes de que reconociera a Jerusalén como la capital de Israel el miércoles. Entonces, eso fue escrito poco tiempo después de que ustedes recuerdan, Trump, la administración Trump, reconoció Jerusalén como la capital de Israel. Esto no ha sido así hasta ese momento. Esto aún no fue reconocido por la mayoría de los países en este mundo. Creo que Uruguay fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, que después de Trump también reconoció este paso, si recuerdo bien. Y hasta hoy en día son unos pocos países, más bien países pequeños que están en línea con Trump en ese asunto. Bueno, otra vez leo. Los defensores del tercer templo apoyaban a Trump incluso antes de que reconociera a Jerusalén como la capital de Israel el miércoles. Los cristianos evangélicos, que son firmes partidarios de Trump, creían que se construiría un tercer templo antes del fin de los tiempos, que marcaría el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. La tradición judía también sostiene que el tercer templo se construirá durante el tiempo del Mesías. Entonces tenemos aquí dos religiones, los cristianos y aquí especialmente los cristianos evangélicos dispensacionalistas que creen que habrá un tercer templo y están ahí los judíos que también creen en esto. Y interesantemente, ambos tienen esperanzas con Trump. Eso es de Prophetic News Watch, un comentario de un señor llamado Enoch Lavenda. Dijo él, si el presidente Trump realmente tiene un llamado similar al del rey Ciro, ¿podría ser que Dios usara a este promotor inmobiliario convertido en presidente para facilitar el mayor desarrollo inmobiliario de los tiempos modernos, la reconstrucción del templo? No, él expresa aquí esas esperanzas de muchos cristianos evangélicos dispensacionalistas. ¿Ya? Entonces, si el rey Ciro ha sido usado para reconstruir Jerusalén, puede ser que Dios usa, interesante, ¿no? Esos aspectos que se están tomando en cuenta, que Trump es un promotor inmobiliario y por ahí eso tiene alguna razón de que él sea para llevar adelante ese mayor desarrollo inmobiliario de los tiempos modernos, que sería la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ok, aquí Trump en su visita en Jerusalén y dijo Rabbi Hillel Weiss, él es el portavoz del Sanhedrin de hoy en día, el surgimiento de Donald Trump al poder ha hecho el sueño eterno de los judíos una posibilidad muy real. Entonces, como ya he dicho antes, los judíos tienen esa esperanza y ven que Trump les está llevando muy cerca de ese sueño eterno de un tercer templo. Continúo del artículo de Enoch Lavenda en Prophetic News Watch. Dice, a los pocos días de la victoria electoral, el defensor del monte del templo y ahora miembro prominente de Knesset israelí, es el gobierno israelí, el rabino Yehuda Glick, hizo un llamado público invitando a Trump a visitar el monte del templo. Este llamado fue seguido días después por una carta abierta del Sanedrín judío reconvocado. La carta abierta se dirigió tanto al presidente ruso, Putin, como al nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, pidiéndoles a ambos que cumplieran el mandato de Ciro
de permitir la reconstrucción del templo. Entonces, esas ideas realmente interesantes. Ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que si los judíos piensan así, ellos aplican la profecía en referencia a Ciro, la aplican también a Donald Trump. Ustedes entienden que los cristianos dispensacionalistas, que también tienen una interpretación literal, se ven aliados, ¿no es cierto?, a este pueblo judío. Tienen las mismas metas, tienen el mismo método de interpretar profecía o la Biblia, tienen las mismas metas. Y claro que ellos dicen, como habíamos dicho la última vez, los judíos son el pueblo de Dios. Claro, al final van a tener que aceptar a Jesucristo como el Mesías, pero son el pueblo de Dios, así como los cristianos son el pueblo de Dios. Y se dan cuenta que tienen ideas muy similares. Entonces, ellos tienen esperanza en Trump, y escribieron, ni bien él fue elegido como presidente, esa carta. Interesante nota aquí que también ellos mandaron la carta a Putin. ¿Por qué a Putin? Algunos, en esa escatología de los cristianos protestantes, Putin también juega un papel y a veces él es el anticristo, ¿ok? Pero algunos no lo entienden tal vez por qué esa carta fue escrita tanto a Putin como a Trump. Pero la cosa fue la siguiente, que Putin en su visita a Jerusalén unos años antes, supuestamente él dijo a un rabí, creo, que él está orando para que se reedifique el templo. ¿Ok? Y ese reportaje o esa nota de que Putin había dicho esto condujo al Sanedrín moderno de escribir esa carta también a Putin. Cosas. Ok. Continúa aquí de la página web godquestions.org una explicación sobre la posición dispensacionalista del templo. Entonces nosotros habíamos iniciado este capítulo con la lectura de Ezequiel, ¿recuerdan? Ezequiel 41 y 40. Y aquí retoma ese artículo, el hilo. Dice, la pregunta es, ¿cuándo y cómo se cumplirá la visión del templo de Ezequiel? ¿Deberíamos buscar un cumplimiento literal? ¿O es esta visión un símbolo de la futura perfección de la presencia de Dios entre su pueblo? ¿Ya se ha cumplido? ¿O el cumplimiento sigue siendo futuro? Si el templo de Ezequiel es futuro, ¿se cumplirá en la era de la iglesia, en el milenio o en el estado eterno? Las respuestas a estas preguntas estarán determinadas muy probablemente por las presuposiciones del intérprete respecto a la naturaleza literal o simbólica de la profecía y su cumplimiento. Entonces es muy interesante, ¿no? Este tema aquí nos está acompañando en el movimiento hace mucho tiempo. ¿Cómo entendemos la palabra literal o simbólico? Esto ha sido el fundamento de nuestra primera crisis en el movimiento en 2014, cuando se disputó el tema de Joel 1 y el significado de las langostas ahí y otros asuntos, llegando a los hermanos que ya no están en el movimiento hoy en día, decir que en pasajes bíblicos, cuando habla de las torres, eso se refiere a las torres literal de Nueva York, etcétera, ¿no? Son asuntos que nos han acompañado por mucho tiempo y realmente no nos están acompañando solamente a nosotros. Eso es un asunto, como aquí ese comentario dice, para el cristiano de por sí y cómo vemos la Biblia. Ok. Continúa. Argumentando el cumplimiento literal de la profecía del templo de Ezequiel,
Entonces, ese autor, ese artículo se coloca en el lado de la interpretación literal. ¿Ya? Argumentando del cumplimiento literal de la profecía del templo de Ezequiel, están los numerosos detalles de la visión de Ezequiel y las dimensiones específicas del templo. ¿No? ¿Cómo puede ser, pregunta ese autor aquí, o ese texto, cómo puede ser que eso no es literal si es tan específico? Que si no hay tantos detalles, si hay tantos números tan claros y tan específicos acerca de las dimensiones del templo, tiene que ser literal. Continúa. Si la visión se va a cumplir literalmente, entonces el cumplimiento debe ser futuro, ya que nada como lo que se describe en Ezequiel 40 al 48 ha tenido lugar hasta ahora. ¿No? Como no hemos visto ese templo reedificarse, como lo explica Ezequiel en el relato de su visión, ya, entonces todavía tiene que ser futuro. Las dimensiones del templo, continúa, de Ezequiel son mucho más grandes que las del templo en los días de Jesús, y ese templo era una gran estructura. Entonces aquí llega a esa conclusión, tiene que ser futuro. ¿Cómo ustedes ven aquí esa opinión o esa conclusión cuando dice argumentando el cumplimiento literal de la profecía del templo de Ezequiel? Están los numerosos detalles de la visión de Ezequiel, las dimensiones específicas del templo. Por lo tanto, básicamente dice, tiene que ser literal, porque es tan detalladamente descrito y hay tantas dimensiones dadas tan específicas. ¿Cómo ven ustedes ese argumento? ¿Les convence? ¿No les convence? Creo que no es un argumento muy sólido. ¿Cómo otra vez? ¿No es nada sólido? Me parece que no, que es un dato, pero no necesariamente eso tiene que decir de que va a ser en el futuro, digo, en el futuro terrestre, digamos. Claro, ¿no? Si de eso construiríamos una regla, entonces la regla sería, ¿cómo sería la regla si ponemos eso en una regla, a ese argumento? Déjame escribirlo aquí. Yo no me acuerdo bien cuáles eran las dimensiones de los otros. No digo nosotros, yo digo, si tomarías este argumento y tú tienes que hacer una regla para o a favor de una interpretación literal. Entonces, ¿qué es el argumento que nos da aquí ese autor? Las dimensiones. No las dimensiones de por sí, sino que La visión de Ezequiel al futuro. no lo menciona, que es futuro. Los detalles. Los detalles. Pondremos eso, muchos detalles. Si la visión tiene muchos detalles, entonces tiene que ser literal. O el otro punto es, si tiene dimensiones específicas, entonces tiene que ser literal. ¿Correcto? Entonces, si Ezequiel hubiese dicho, habrá un tercer templo grande y nada más, eso no hubiese sido suficiente para ser literal, según ellos. Eso no tiene mucho detalle. Pero se dice, habrá un templo
que tiene 50 por 65 metros de ancho, de dimensión, y 86 metros de altura, y 3 ventanas adelante, etc. Entonces, eso sí es muy detallado, entonces tiene que ser literal. ¿Correcto? Eso es lo que dice. ¿Entienden eso? ¿Les convence esto? Otro comentario, Matías, que estaba por decir algo. Bueno, yo a veces veía esos videos de YouTube de que hablaban de la reconstrucción del tercer templo y realmente parecía posible, ¿no? Porque ellos dicen que una vez que reconstruyan eso, va a venir el Mesías y yo sabía que los evangélicos esperan eso, ¿no? Porque ellos están, como dice, viendo a Israel como usted dijo, hermano, que eso va a ser para que ellos se conviertan al cristianismo. Pero el tema era que también decían sobre la tabla, ¿no? Los 10 mandamientos, o mejor dicho, el arca del pacto que se había perdido y era como una teoría de conspiración, no sé, y todo eso era, o sea, era difícil por el tema del arca, ¿no? También que se había perdido y el arca prácticamente ahorita ya no tiene poder porque ya Dios no está ahí, entonces era así, ¿no? Como algo inconcluso realmente por ahí. Ya, muchas gracias. Entonces no te convenció mucho. Tú dijiste al comienzo que parecía posible. ¿Por qué te parecía posible? O convincente. Porque, porque recién estoy viendo con los temas del dispensacionalismo que Estados Unidos apoya a Israel por eso, ¿no? Ya. O sea, de que va a haber apoyo ya y apoyo, ¿no? En dinero, entonces puede ser Claro, que también sea en la construcción del templo. ya, parece posible. ¿Por qué? Porque hay grupos lobbyistas, ¿no es cierto? Hay asociaciones, hay política a favor, ¿no? Hay planes, hay dibujos. Entonces, hay todo esto y parece ser posible por ese lado, ¿no? Porque vemos que gente se mueve a llegar a eso, a hacer eso una realidad. Pero hemos visto que hay un problema porque no es posible todavía. No es el dinero, ¿no? El problema es la situación política. Creo que hermana Carolina está por decir algo también, ¿correcto? No, no, hermano. Ah, ok, sorry. Entonces, solamente quería aquí retener de esto, ¿no? Eso es una regla que ese autor nos da al comienzo de su artículo, pero no al comienzo, sino en ese artículo, él dice ya, bueno, hay muchos detalles, hay muchas dimensiones específicas, tiene que ser literal. No nos da otro argumento, es el único argumento que nos da. Y es muy pobre, ¿no es cierto? Es muy poco. Solamente porque un artículo, un texto tiene detalles, entonces tiene que ser literal. Bueno, ¿por qué no nos sentamos y simplemente estudiemos qué significan todos esos detalles? ¿Por qué simplemente por una multitud de detalles tiene que ser literal? ¿No es cierto? Es como que decir, muchos detalles. No, no, no. Demasiado. No, no puede tener un significado todo eso espiritual. Eso tiene que ser literal. Ya. ¿No? Entonces simplemente quería que vean ustedes que es muy débil la argumentación. Seguramente habrá otros argumentos, pero eso es uno que nos da ese autor. Entonces, volviendo al texto, voy a leer otra vez. Argumentando el cumplimiento literal de la profecía del templo de Ezequiel están los numerosos detalles de la visión de Ezequiel y las dimensiones específicas del templo. Si la visión se va a cumplir literalmente, entonces el cumplimiento debe ser futuro. Ya, eso entendemos. Ya que nada como lo que se describe en Ezequiel 40-48 ha tenido lugar hasta ahora. Ok. Las dimensiones del templo de Ezequiel son mucho más grandes de las del templo de los días de Jesús, y ese templo era una gran estructura. Entonces tiene que referirse a algo que todavía viene. El templo de Salomón fue hecho antes de Ezequiel. Entonces la visión de Ezequiel se tiene que referir a algo después de él.
pero el único templo después de Ezequiel era el templo del tiempo de Jesús, y ese no era tan grande así como él describe. Continúa. La mayoría de los que esperan un cumplimiento literal del templo de Ezequiel esperan que se erija en el reino milenario, durante el milenio que hemos visto. Solamente aquí para recordar, vamos a buscar nuestro dibujo. La línea en azul aquí arriba. ¿Recuerdan? Aquí habíamos visto que tenemos la gran tribulación. No, disculpa, la línea de azul de arriba, ¿vale? Tenemos la historia desde la cruz hasta la segunda venida. La segunda venida tiene dos fases. Una fase es el arrebatamiento. Eso es un rapto secreto, ¿no? Eso es un momento en el cual, según los dispensacionalistas, Cristo lleva a los suyos sin avisar. De forma secreta los lleva todo al cielo. El resto que queda en la tierra tiene que pasar por una gran tribulación, debajo la obra del anticristo, ¿ya? Y luego la segunda venida con la iglesia desciende del cielo. Y luego empieza ese milenio, los 1000 años. En ese tiempo aquí, entonces durante los 1000 años, aquí, según la construcción del templo. ¿Bien? Ok. La mayoría de los que esperan un cumplimiento literal del templo de Ezequiel esperan que se erija en el reino milenario, un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Durante el milenio, los santos glorificados de la era actual vivirán en contacto con los seres humanos naturales que todavía tendrán que tomar una decisión por Cristo para ser salvados, y muchos elegirán no confiar en Él. Entonces, la idea es que en ese periodo aquí, ¿no es cierto?, en los 1000 años, aquí están los que han descendido con Cristo del cielo, ¿no es cierto? Están estos, es un grupo. Después están los que no están todavía, algo así como diríamos los 144,000 que descienden del cielo con Cristo y los netineos o el mundo. Y de estos, como aquí dice, muchos no se van a decidir a favor de Cristo. Bueno, eso es esa idea. Continuamos. El sistema de sacrificios descrito en Ezequiel no puede ser para el perdón de los pecados. Ojo, ahora hay lo siguiente. Hay un problema. Si aquí hay un templo, un nuevo templo, pues ese templo también tiene sacrificios de animales. Muchos animales aquí van a ser sacrificados. Entonces, obviamente, ellos no pueden decir que esto es espiritual, ¿no es cierto? Porque acaban de decir que el templo es literal. Entonces, los sacrificios también tienen que ser literales. Eso es un problema. ¿Para qué sacrificios literales? Si Cristo murió en la cruz aquí, después Cristo vino, llevó a su iglesia al cielo, descendió y todavía se tienen que hacerse de una gran manera, obviamente, sacrificios de animales. ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces ellos tienen una explicación. La explicación va así. El sistema de sacrificios descrito en Ezequiel no puede ser para el perdón de los pecados, ya, claro, porque Cristo lo ha logrado de una vez por todas en Hebreos 10, 1, 4, 11, 14. Continúa. En este enfoque interpretativo, los sacrificios son vistos como memoriales de la muerte de Cristo.
o como ritos para la limpieza ceremonial del templo, pero no como un medio para perdonar los pecados. ¿Cómo entienden eso ustedes en sus palabras? ¿Para qué son entonces esos sacrificios que durante milenios se tienen que hacerse? ¿Para qué hay que matar animales entonces? A ver cómo lo Pero entienden. da a entender como que si ellos realmente creen en Cristo o como. Pero desdicen totalmente el espíritu, porque si Dios permitió la matanza de animales era con un fin didáctico, pero una vez que ya reconocen que Jesús murió y fue... Ajá, exactamente, algo así, algo didáctico, ¿no es cierto? Claro, Ahora, no eso tiene es, sentido seguir 1000 años matando animales. sí, 1000 años, Sería, ¿sí? hermano Max, eso no sería como para ellos la expiación, porque es para limpiar el templo. Ajá, Como que nuestro juicio de investigación se hace antes y entonces ellos tienen que agarrar eso que para ellos no está pasando ahora y poner en los 1000 años. exacto. Aquí aparentemente hay diferentes soluciones de parte de los teólogos que están defendiendo esto. Porque aquí dice o, ¿no es cierto? O es como dice la hermana Graciela, es algo así didáctico. 1000 años matando diariamente toneladas de animales, ¿no? Toneladas de animales tienen que morir. ¿Para qué? Para recordar como una memoria de la muerte de Cristo. Entonces, los sacrificios fueron introducidos para enseñar como símbolos de la muerte de Cristo. Y ahora en esa teología aquí, ellos reconocen que Cristo murió en la cruz, terminó él cumplió el papel del Cordero, pero ahora necesitamos otros 1000 años más de recuerdo de lo que él había hecho. Lo que no acontece ahora en este tiempo, esos 2000 años después de la muerte de Cristo, no tenemos este recuerdo, pero en los 1000 años habrá ese recuerdo. ¿No? La hermana Karina dice, no tiene sentido esos sacrificios. Yo estoy de acuerdo, no tiene sentido. Y la hermana Carolina dice, aquí también dice como una memoria o como ritos para la limpieza del ceremonial del templo. No sé exactamente qué hay que limpiar en ese templo, ¿no es cierto? Si la sangre ya no es para nada, es solamente no tiene nada que ver con los pecados, ¿qué se limpia entonces? La sangre que se derrama se limpia. Muy extraño. Es más bien, tal vez es más bien para darles simplemente ese toque de santidad o algo así que ellos intentan hacer visual, porque no sé si no hay, no existe, entonces tratan de recrear esa sensación. Exacto, ¿no? Es algo visual, esa memoria tal vez para aquellos que no se convirtieron todavía, para que los ven que Cristo murió así, los animales tienen que morir, aunque no cumple nada, solamente es una lección, ¿no es cierto? Es una lección triste, dura, duele, brutal, ¿no es cierto? Y tiene que hacerse por 1000 años más para que aprendan. Me hace poco sentido eso, creo que a ustedes también. Y obviamente están un poco en un dilema ahí los teólogos de esa postura, ¿no? Porque tienen que asumir que, claro, si el templo es literal, el sacrificio también descrito ahí tiene que ser literal. Entonces, hay que inventarse alguna explicación y parece, como hay diferentes posturas, no queda muy decidido ese asunto. ¿Alguien más? Ok, entonces esto era para cerrar esa información que quería aportar a nuestro estudio. Aquí un dibujo de un señor Ghibelline, planos del templo de Ezequiel. ¿No? Según las medidas que se dan en Ezequiel, así se puede imaginar cómo será el templo.
No sé si podemos ver esto aquí en la ilustración que vimos al comienzo. Yo he visto diferentes dibujos, estructuras muy, muy grandes de un templo futuro. ¿Cómo será? Pero lo que yo quería que nosotros vemos aquí es, tiene una asociación real para, o se hace un puente muy real entre la política americana, política de ese presidente, y pues esos deseos, esas visiones, esas convicciones que aparentemente se están cumpliendo para los dispensacionalistas y también para judíos. Y de repente tenemos aquí algo que parece ser cumplimiento profético, ¿no es cierto? Aparenta ser, porque los judíos se están juntando en sus ideas, uniendo en sus ideas con las ideas y las visiones, las mismas convicciones de los dispensacionalistas. Bueno, entonces déjenme saltar ahora al siguiente capítulo. Eso era como agregar un poco a la historia del dispensacionalismo y sus efectos. Quiero ahora comenzar nuevamente con la historia del desarrollo del dispensacionalismo. Ya habíamos hablado acerca de ello la última hora y lo quiero repetir. No tengo esta parte traducida, pero creo que no hay mucho que sería difícil de traducir. Entonces tenemos en 1820 un movimiento en los Estados Unidos que se llama el movimiento de los hermanos de Plymouth. ¿Okay? Eran cristianos que no estaban satisfechos con sus iglesias en Gran Bretaña y en Nueva York. No estaban satisfechos con las grandes iglesias. No era solamente una iglesia, era de varias denominaciones. Y el primer líder llega a ser un hombre llamado Darby. Darby es este aquí, John Nelson Darby. Nació en 1800, murió 82. Por si acaso, ¿alguien sabe qué otro pionero adventista murió en 82? ¿Miller? No fue Miller. Miller muere en No. 39. No recuerdo. Es Hiram Edson. ¿Ya? Edson muere también en 82. Y esa cosa es interesante porque después voy a tratar de ilustrar esto en una línea. Es un movimiento paralelo al movimiento millerista. ¿Ya? No cabe duda alguna. Lo que pasa aquí en el dispensacionalismo es lo que pasa, es paralelo a lo que acontece en el movimiento millerista. Podemos volver un poco, no sé si hemos dicho eso la última vez, pero el dispensacionalismo es una teología que entra y se expande en diferentes denominaciones cristianas. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las denominaciones que son afectadas o que adoptan esa teología? Creo que unos eran los mormones, me parece, ¿no? Nuevamente no te escuché muy bien. Me parece que uno eran los mormones. No, los mormones no. Tenemos que buscar entre las iglesias cristianas. Hay un montón de iglesias evangélicas acá en Brasil que son dispensacionalistas, pero yo no sé exactamente el nombre porque hay muchas iglesias muy chiquititas que tienen nombres diferentes y que son autónomas, digamos. Sí, tiene muchas filiales, ¿no? ¿Y cómo sabes que son dispensacionalistas? Porque, por ejemplo, hay una grande acá, yo creo que es Universal,
que ellos construyeron un gran templo de Salomón en São Paulo y la gente como da mucho de su plata para, por ejemplo, ir a Jerusalén, o hablan siempre de Israel, o dicen que son de Israel, de Dios, cosas así. Ah, ok. Entonces, ¿han construido un edificio o cómo? Sí, creo que en São Paulo hay un templo de Salomón que es bien grande y que dicen que es así, bien ostentoso. Este, Ajá. ¿no? Ese es aquí dice el diario Globo, o Globo, o en la televisión, ¿no? Yo creo que sí. Inauguración del Templo de Salomón en Sao Paulo. Exacto. Wow. O aquí tenemos, ya, verdad, ustedes pueden encontrar eso. No es eso un modelo. Aquí en ese dibujo que ustedes tienen, es todavía un modelo, pero si vamos a otra página web, Iglesia inaugurará réplica del Templo de Salomón, Sao Paulo, Brasil, el 31 de julio. Pero eso fue 2014. Entonces, si visitan a Sao Paulo, pueden ver ese templo ahí. Qué cosa, ¿no? Ok, entonces, Marco. sí, aquí dice que son presbiterianos. ¿Sí? Esos son los de Trump. Carolina. No, que esos son los de Trump. Hay muchos de Trump ahí, ¿no? Los presbiterianos son los de Trump. Ok, entonces vamos a poner esos aquí. Eso es un grupo, los presbiterianos, que adoptaron el dispensacionalismo. Otro grupo grande son los bautistas y otro grupo los metodistas. Esos son los grandes, las tres grandes iglesias americanas evangélicas, protestantes. Y ustedes tienen algunos famosos pioneros. ¿Ustedes recuerdan un pionero bautista? ¿O metodista, o presbiteriano? John Knox es presbiteriano. ¿Knox? Sí. También Carlos Fitch. ¿Ya serían dispensacionalistas en aquella época? No. Solamente venían de esas iglesias. ¿Ok? Pero antes de que adoptaran esa teología. No, estoy diciendo que no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Eso solo por eso un paréntesis aquí, solamente para recordar que de esas iglesias, a esas iglesias se refiere. No sé si me entiende, ¿no? Sí, ok. William Miller era qué? Yo sé que Elena de White era metodista y yo creo que Miller era bautista, ¿no? Sorry, bautista dice, ¿no? Sí, yo recuerdo eso también. Y eso, Miller era metodista. Ok, solamente esto, ¿no? Para recordar un poquito que esas son las iglesias de los cuales también han salido los pioneros. Y estas son las iglesias que básicamente adoptaron el dispensacionalismo.
Eso es importante y eso es muy interesante porque tenemos un movimiento que impacta esas iglesias. Tenemos este movimiento, el dispensacionalismo, que impacta a las iglesias protestantes en Estados Unidos. En el mismo tiempo que tenemos el movimiento millerista que impacta estas iglesias y se concentra a fin de cuentas a esas tres grandes iglesias. ¿Ok? Y así vamos a ver, ustedes ven por las mismas fechas. ¿Dónde estamos? Ustedes ven por las mismas fechas que esas cosas acontecen al mismo periodo. Entonces, volvemos. John Nelson Darby. John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. No, habíamos dicho que esto comienza con un movimiento, el movimiento de los hermanos de Plymouth. Pero ese movimiento tenía un personaje líder, y ese líder era John Nelson Darby. Por lo tanto, él es reconocido como el padre del dispensacionalismo y también el futurismo. Ahora, lo que aconteció es que él, durante una conferencia, esa conferencia fue una conferencia anual que se llama Powers Court. Él elaboró su idea, o él publicó su idea, sus ideas dispensacionalistas. Y solamente como nota de pie, el traductor de Biblias, tradujo la Elberfelder al alemán, en francés también la Pau, en holandés también el Nuevo Testamento y la famosa Biblia de Darby en inglés. Ok, de Wikipedia sobre Nelson Darby dice, se cree que John Nelson Darby dejó la iglesia de Irlanda alrededor de 1831. Participó en la conferencia de Powers Court de 1831 al 33, una reunión anual de estudiantes de la Biblia organizada por su amiga, la rica viuda Lady Powers Court. En la conferencia, Darby describió públicamente sus puntos de vista eclesiológicos y escatológicos, incluyendo el rapto pre-tribulación. Entonces, si colocamos una línea aquí, (1798) todo empieza, pero aquí tenemos ahora el aumento de conocimiento. Ya habíamos dicho la última vez, 1816 a 18, donde Miller estudia, y en ese tiempo él le queda claro lo que él cree. ¿Ya? Él entiende lo que luego va a exponer, pero ahí solamente por estudio privado, él llega a las conclusiones sobre el fin de los 2300 días, etc. Después tenemos la formalización del mensaje, y esto es 31 al 33. Y ahora de repente vemos en otra línea, vemos que aquí también el mensaje es formalizado en la línea de los dispensacionalistas, 31 a 33. Darby, en la conferencia de Powers Court, él publica por la primera vez, ¿no? Él comunica con el público esas ideas. Me parece sumamente interesante. Yo no sé si aquí todavía estoy empezando a investigar si en la línea de la dispensación o de las dispensacionalistas también hay eventos que podemos conectar con las otras fechas. ¿Ya? Recién estoy emprendiendo ese estudio, estoy viendo que aquí hay algunos puntos interesantes. Pero para ubicarnos. Entonces, Darby, él es la persona que distribuyó o esparció esa idea del milenio, del milenialismo en los Estados Unidos y en Canadá.
Y como ya dijimos, los presbiterianos, los bautistas y los metodistas eran los más receptivos de esta ideología. Como comencé un poco tarde, voy a hacer un poquito más largo, pero tenemos que mantenernos dentro del margen porque después viene la presentación de Argentina y no quiero interferir ahí. En la siguiente hora vamos a ser un poco más breve como la última vez también. Ok, habíamos mencionado que en realidad toda esta idea no origina con Darby, no origina con otro, sino con este hombre aquí, Francisco Rivera, SJ. ¿Qué significa SJ? A veces ustedes van a ver esas siglas detrás de nombres de personajes. San Juan. Ahí aparentemente podría ser Spanish Jewish, Jesuit. Sí, jesuita. Entonces, la Iglesia Católica tiene abreviaturas para las órdenes, ¿no? Y eso sería Sociedad de Jesús en latín, por supuesto, ¿no? SJ. Entonces, eso nosotros decimos comúnmente jesuita en la Sociedad de Jesús. Ok, Francisco Rivera, jesuita, ¿vivía en qué tiempo? ¿Qué otro personaje vive en ese tiempo famoso en la historia de la Iglesia? 1537 a 1591. Lutero. Exacto, Martín Lutero. Interesante. Entonces es contemporáneo de Lutero, ¿no es cierto? Lutero vivía exactamente, murió en 1546. Entonces no es realmente, es contemporáneo por unos 50 años. Entonces ya. Más joven que Lutero y participa en la Reformación, pero podemos decir aquí tenemos un contemporáneo. Era sacerdote jesuita y teólogo, y él hizo una interpretación profética del libro de Apocalipsis, donde él mezcla ideas, yo estoy leyendo aquí traduciendo, ideas del un milenialismo con historia y profecía. Según él, el anticristo reinará durante un periodo de 3 años y medio. ¿Ya? Entonces, él piensa que al fin de los tiempos habrá un periodo de 3 años y medio durante el cual el anticristo va a reinar. Esto realmente, queridos hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado entre adventistas esas teorías. Eso es futuro, ¿no es cierto? Futuro que nosotros no estamos ahí todavía. ¿Ustedes han sido confrontados alguna vez con esas ideas? No. Ok, bien por ustedes, porque realmente hay esto en el adventismo, ¿no? En grupos, especialmente grupos, ¿cómo lo llaman? Separatistas, no sé cómo lo llaman, grupos que no están en la iglesia, ex-adventistas, que forman movimientos. Yo he sido confrontado con esto en lugares y tienen sus ideas futuristas, ¿no? Él es padre del futurismo aquí también. Piensan que esas cosas literalmente acontecerán en un momento futuro. Los 2300 años no son pasados, los 1260 años no son pasados, son todos eventos, descripciones futuras. Wikipedia dice, en la Edad Media tardía y la Reformación Protestante, algunos comentaristas identificaron el anticristo con el papa de su tiempo, ¿no? Querían decir el anticristo es el papa del momento. De manera que las figuras del libro de Apocalipsis no solamente podían representarse como o interpretarse como figuras en el pasado, por ejemplo, Nerón, que era anticristo según algunos en el pasado, sino realmente como figuras del futuro o figuras de los últimos días.
pero también como en el presente. Entonces, esas son ideas que llegan durante el tiempo de la Reforma Protestante, donde se empezó a ver esas profecías de una manera cumpliéndose en tiempo presente. Continúa, eso es el artículo de Wikipedia sobre Francisco Rivera. Luego, Rivera propuso que el anticristo, un individuo singular, estaría persiguiendo y blasfemando los santos de Dios, reconstruyendo el templo en Jerusalén, aboliendo la religión cristiana, negaría a Jesucristo, destruiría a Roma, sería recibido por los judíos, pretendería que sería Dios, mataría a los 2 testigos de Dios y va a conquistar el mundo. Para cumplir esto, Rivera entendió que los 1260 días y 42 meses y 3 años y medio son profecías literales, rechazando así una interpretación de 1260 años. ¿Ok? Tienen aquí una mezcla de diferentes ideas, pero como ustedes ven, eso no son cosas que nosotros estamos hablando de esto. Y no solamente nosotros tenemos confusión en esas cosas. Hemos heredado confusión en estos temas y esas confusiones tienen su historia antigua. Entonces, hacemos una pausa en este momento. Hemos introducido el tema del tercer templo. Hemos visto la relación a Donald Trump, que algunos quieren ver y que seguramente él está jugando con eso. Y también hemos empezado otra vez a recordar quiénes son los padres del dispensacionalismo. Hemos recordado Darby, hemos visto su colocación en la línea de los milenaristas como un movimiento paralelo. Y aquí recordamos a Rivera, que ya había colocado los fundamentos. Entonces, hagamos una pequeña pausa, 15 minutos, y luego continuaremos